Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a comenzar nuestro webinar sobre la reforma al CEIA, los últimos avances y discusiones. ¿Ya? Tenemos que esta actividad se encuentra inserta en el programa de Magíster en Derecho de los Recursos Naturales y Medio Ambiente, que ya va a comenzar su sexta versión el día 25 de abril. Así que desde ya los dejo invitados para que puedan, digamos, ver información del programa y todas las últimas herramientas y competencias que tenemos en el mismo programa, ¿ya? Así que ahora, eh, primero agradecer también la participación de los exponentes y también la participación de ustedes. Le voy a dejar el pase al profesor Emanuel Ibarra, quien es el director del Magíster en Derecho y los Recursos Naturales y Medio Ambiente. Gracias, Ídolo. Vamos entonces a comenzar la actividad. Muchas gracias por la alta convocatoria que estamos teniendo y agradecimiento especial a nuestros tres invitados, expertos. Tenemos un panel de lujo, así que vamos a comenzar. El objetivo, ¿no es cierto? Les voy a contar cómo se va a desarrollar la actividad. Cada panelista va a hacer una presentación de 15 a 20 minutos para luego pasar a una ronda de preguntas generales. Así que los invito a hacer las preguntas a través del chat. Yo voy recogiendo las preguntas y luego vamos a hacer un mini debate al final de las presentaciones. Así que para aprovechar el tiempo, vamos a comenzar inmediatamente. Vamos a presentar a Robert Curry. Él es abogado, Master of Law en la Universidad de Columbia. Fue jefe del Departamento de Legislación y Regulación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente. Es profesor de posgrado de la Universidad del Desarrollo y de la Universidad Andrés Bello. Y actualmente es director de la Estrategia Ambiental de Acerta y es el que confecciona los boletines semanales que muchos de nosotros leemos. Así que bienvenido, Robert. Muchas gracias y adelante con tu presentación. Eh, ya, perfecto. Muchas gracias, Emanuel, por la invitación. Muy contento de estar acá también. Voy a proyectar la presentación que preparé. Me avisas, por favor, si se puede ver bien. ¿Sí? Sí, estamos perfectos, Robert. Excelente. Bien, antes de entrar de lleno a a estas últimas actualizaciones, a las últimas indicaciones que se aprobaron, me parece que es importante hacer un pequeño contexto en el que se enmarca este proyecto de ley. Hace un tiempo atrás se hablaba mucho de un concepto que se denominó racionalización regulatoria. ¿Y esto qué significa? Una estrategia del gobierno para abordar las preocupaciones que existían respecto a otorgar certeza jurídica y reducir tiempos de tramitación, tanto en la evaluación ambiental como en la obtención de permisos sectoriales. Ya esto es un concepto que se utilizó mucho por el ministro Marcel en el contexto del pacto fiscal y también una serie de proyectos y de iniciativas que fueron parte del acuerdo del fast track legislativo, es decir, para avanzar un poco más rápido en ciertos proyectos, acuerdo que logró el gobierno con la Cámara y el Senado. Y son estos cuatro proyectos de ley que están en la pantalla, ¿no? El proyecto de ley marco de autorizaciones sectoriales, que es el de permisos, que lleva adelante el ministro Grau, la reforma al CIA, que se le denomina así más coloquialmente porque es un proyecto de fortalecimiento de la institucionalidad ambiental en general, no solamente al CIA, la reforma a las concesiones marítimas y el proyecto de ley de patrimonio cultural. Menciono estos últimos dos porque son proyectos súper importantes también, que están avanzando. eh, Cada uno tiene distintas fases de avance, pero que son relevantes sobre todo estos últimos por que son aquellos que concentran las mayores cantidades de stock y de flujo de permisos. Así que todo esto es una suerte de estrategia holística que se ha desarrollado para abordar estas problemáticas y temas que han sido compartidos un poco en el diagnóstico, ¿ah? Con informes de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, de cómo se podría ir mejorando y fortaleciendo. Por eso, esta mirada es importante para tener este contexto y además para entender de que el proyecto de reforma al CIA tiene un enfoque en eso, en el CIA. Hay algunos temas de evaluación ambiental estratégica, algunos de daño ambiental, pero en general tiene este foco en el CIA precisamente por estos lineamientos de, el pacto fiscal. Bien, y como el tiempo es poco, vamos a entrar de lleno a algunos de los puntos claves o críticos del proyecto de ley. Yo me quise enfocar en cuatro: en la nueva institucionalidad para calificar proyectos, el sistema recursivo actualizado y consolidado, una nueva herramienta o mecanismo que se introduce que es la mediación,
y también finalizar con algo que a mí me parece muy importante, que es los proyectos urgentes o priorizados. Antes de entrar de lleno en esto, aprovecho de comentarles que el proyecto se aprobó por la Comisión de Medio Ambiente del Senado, así que se fue a la Comisión de Hacienda y después la Comisión de Hacienda pasaría a la sala para concluir su primer trámite constitucional. Ya que se haya aprobado en la Comisión de Medio Ambiente es un avance súper importante porque todas las iniciativas previas para reformar el SEIA ni siquiera lograron pasar la primera valla. Así que es un avance relevante. Y la Comisión de Hacienda ha estado súper ocupada por temas de reforma de pensiones, ¿ya? Así que lo más probable es que esto no se vea sino hasta marzo. Así que también va a haber espacio durante el verano para revisar estas modificaciones, ¿ya? Bien. Bueno, lo primero y uno de los elementos más relevantes tiene que ver con esta modificación en la calificación de proyectos. Y consiste principalmente en la eliminación de las comisiones de evaluación ambiental. ¿Ya? Lo que propuso el proyecto de ley es que fuese el director ejecutivo o el director regional, según corresponda, según sea un proyecto regional o interregional, el responsable de evaluar el proyecto. En un principio el proyecto hablaba solamente de un informe consolidado de evaluación, pero después con algunas modificaciones se cambió también a que tenía que elaborar la resolución de calificación ambiental. Sin embargo, esta propuesta generó bastante duda y de manera transversal, tanto desde el sector de la ONG, sociedad civil, hasta el sector privado respecto a una eventual captura política y una falta de mirada transversal de este organismo unipersonal. Y la verdad es que hubo mucho ir y venir durante este año de tramitación. Este proyecto de ley se presentó en enero del año pasado, y lo que se eligió en definitiva es mantener esta figura del director ejecutivo o regional para calificar los proyectos, pero sí introducir una mejora en lo que es la calificación, ¿ya? Y esta mejora se basa principalmente en que la calificación se tiene que basar en el informe consolidado de evaluación, el que además tiene que tener los conocimientos fundados y pertinentes de los órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental. Entonces, de esta manera se busca un poco reducir la discrecionalidad administrativa, sobre todo porque actualmente, lo que dice la ley 19.300, es que el ICE es vinculante solo en aspectos normados. Entonces, eso ha dado el lugar a interpretar que en aspectos no normados la comisión de evaluación tiene esta discrecionalidad y a veces termina en, ¿cierto?, en resolver o calificar proyectos de una manera a veces caprichosa o antojadiza. Sin embargo, se limita aquí la discrecionalidad y además, con datos que el mismo Ministerio del Medio Ambiente entregó, alrededor de un 2% de las veces las comisiones de evaluación fallaban, o resolvían, mejor dicho, no fallaban, resolvían de manera distinta que el director regional. Por lo tanto, parecía ser innecesario, ¿cierto?, tener una instancia adicional a la propia dirección regional o dirección ejecutiva. Así que este es un cambio bastante importante, que hasta el día de hoy yo diría que sigue generando cierto escozor, pero fue la solución que en definitiva se adoptó y donde también incidió el informe del comité de expertos, donde se hacían sugerencias en la materia. Bueno, comité de expertos, por cierto, integrado por uno de nuestros invitados hoy día, por Ricardo. Otro tema bien importante tiene que ver con el sistema recursivo actualizado y consolidado, ¿ya? Actualmente, yo sé que muchos de ustedes son expertos en la materia, pero creo que es importante recordarlo. Cuando se desea impugnar una RCA, pensamos en la reclamación administrativa y la judicial, más la invalidación administrativa. Esto sin pensar otras impugnaciones más anómalas, como podría ser un recurso de protección o qué sé yo, ¿cierto? Lo que plantea la ley 19.300, la ley 19.880 y la ley 20.600 de Tribunales Ambientales. Entonces, ¿esto por qué es relevante? Porque, en primer lugar, se elimina la reclamación administrativa y se elimina el comité de ministros. Esto era parte de lo que tenía planificado el Ejecutivo cuando presentó el proyecto, eliminar este componente político. Sin embargo, la discusión tuvo también harto ir y venir, donde se propuso un consejo de reclamación ambiental que venía a reemplazar a este comité de ministros, y bueno, se estimó que
esto era innecesario, que prolongaba en demasía la tramitación ambiental. Por lo tanto, el recurso de reclamación administrativo desaparece y se reemplaza más bien por un recurso de reposición ante el director regional con un recurso jerárquico en subsidio. Y obviamente el recurso judicial ante el Tribunal Ambiental se mantiene. El otro tema aquí relevante es la eliminación de la reclamación de la resolución que resuelve la invalidación, ¿ya? Siempre el tema de la invalidación suele ser un poco complejo, pero es importante recordar que los terceros absolutos, ¿cierto? Es decir, estos terceros que no participaron de la evaluación ambiental, que no presentaron observaciones, y como no presentaron observaciones, sus observaciones no podrían no haber sido consideradas adecuadamente en los fundamentos de la resolución de calificación ambiental y por tanto no pueden impugnar la RCA. Para ellos la solución es una invalidación administrativa según lo que establece la ley 19.880 y después de lo que se resuelva de esa invalidación van a poder reclamar ante el Tribunal Ambiental conforme al artículo 17, número 8 de la ley 20.600. ¿Cuál es el problema de esto? Que de alguna manera da dos vías para impugnar una misma resolución administrativa, que es la RCA, y según la teoría a la que se adscriba, invalidación propia, impropia, qué sé yo, podemos hablar hasta 2 años para intentar esta acción. Entonces, genera una incertidumbre bastante grande, así que el Ejecutivo propuso eliminar la reclamación, ya no la invalidación, la reclamación de la invalidación. Propuso esto y lo que hizo en contrapartida fue unificar la legitimación activa. Es decir, hoy por hoy, como decíamos, el que puede reclamar es el que presenta observaciones y sus observaciones no fueron debidamente consideradas. Y en este caso se amplía y se utiliza la definición del artículo 21 de la ley 19.880, básicamente las partes interesadas. Entonces, hayas o no presentado una observación, si tienes un interés comprometido, vas a poder reclamar la RCA. Entonces, me parece que una modificación muy importante y sustantiva, y la que sí durante la tramitación tuvo un ajuste en cuanto a que se elimina la facultad de invalidar, ¿ya? Lo que hacía el Ejecutivo era solamente la facultad de reclamar la resolución de la invalidación. Lo que se hace aquí es que se elimina del todo la posibilidad de invalidar la RCA mediante la ley 19.880, consolidándolo en un solo procedimiento administrativo. El tercer elemento que me pareció súper relevante, esto es algo que surgió en las últimas discusiones, algunos expertos lo propusieron, que tiene que ver con la mediación. Los retrasos más importantes en la evaluación tienen que ver con la judicialización. Ha habido bastante debate público si es que el CEA se demora mucho en calificar los proyectos, o si en verdad son desproporcionadas las observaciones, o si más bien son los titulares los que presentan estudios o declaraciones de impacto ambiental muy deficiente, pero lo cierto es que más allá de eso, el problema principal está en la judicialización, ¿ya? Reclamaciones administrativas, después judiciales, ¿cierto? Vuelta a Tribunal Ambiental, Corte Suprema, qué sé yo. Entonces, una de las soluciones, una de las propuestas es incorporar una mediación voluntaria que sea previa a la presentación de recursos judiciales o administrativos. Esta posibilidad de mediar suspende los plazos de las acciones respectivas, entrega flexibilidad y confidencialidad porque las partes pueden definir cómo quieren llevar adelante esta mediación, con la única restricción que no puede ser más allá de 4 meses, para no extender innecesariamente el proceso, y da confidencialidad porque todos los documentos, declaraciones expresadas por cada una de las partes o por el mediador van a ser de carácter reservado, ¿ya? Y en caso de que esto prospere, se puede extender un acta, o se tiene que extender un acta suscrita por todos los intervinientes que tiene mérito de sentencia firme o ejecutoriada, y con esto se busca prevenir o reducir al menos la judicialización de proyectos. Lo que me parece una instancia bien interesante, sobre todo porque muchas veces hay ciertos conflictos que no son tan jurídicos quizás y tienen que ver con la convivencia del proyecto y su entorno. Entonces se dan instancias que quizás pueden mejorar esa interacción. Y por último, el cuarto punto que me parece súper importante tiene que ver con los proyectos urgentes o previsados. El proyecto de ley lo que hace es que amplía la posibilidad de calificación de urgencia, es decir, ya no solamente va a ser para los estudios de impacto ambiental, sino que también para las declaraciones.
Esto es relevante porque hasta el día de hoy esto prácticamente no se ha utilizado. ¿Y por qué? Porque tiene criterios muy restringidos, criterios que se amplían un poco en el proyecto de ley, pero siguen siendo, a mi forma de ver, demasiado estrictos o demasiado acotados, ya basados en necesidades públicas impostergables o en servicios que no pueden paralizarse sin un serio perjuicio para el país. Entonces, lo que hace el proyecto de ley es que utiliza más bien criterios que son de urgencia, de necesidad imperiosa, pero no una visión que tenga que ver con proyectos más bien estratégicos, ya como podrían ser aquellos que facilitan la transición energética, que se hacen cargo de la escasez hídrica, que tienen que ver con infraestructura crítica. Ya, esos proyectos en general quedan fuera, más allá de una adición que se hizo al final de ciertos proyectos del Ministerio de Obras Públicas, en base a una indicación que presentó el senador Lagos Weber. Pero en general los criterios son muy agotados. Por otro lado, el proyecto que lidera el ministro Grau, el proyecto de ley marco de autorizaciones sectoriales, contempla también una tramitación expedita que también reduce los plazos a la mitad, en un 50%, igual que el procedimiento de urgencia en el CIA, pero sí tiene criterios que son mucho más amplios. Por ejemplo, el aporte de estos proyectos al desarrollo económico y social, el monto de inversión y su impacto en el empleo, el aporte que tienen en el cumplimiento de compromisos de descarbonización de Chile. Entonces, creo que sería, esto es algo que no está en el proyecto, ¿ya? No está, pero sí lo quise agregar porque me parece que eh, se trata de dos proyectos liderados por el Ejecutivo y en consecuencia pareciera ser no solamente pertinente o útil, sino que necesario que compartan criterios de urgencia o de priorización. Esto no significa que estos proyectos van a saltarse ninguna etapa. Tienen que cubrir absolutamente todas las etapas, pero tiene que ver con una reducción en el plazo de su evaluación ambiental, como también en la obtención de sus permisos sectoriales. Esto también está recogido de la experiencia comparada. Esto es algo que se hace en Estados Unidos, en varios países de Europa, donde hay proyectos que sobre cierto monto o sobre ciertas características tienen un acompañamiento para poder ir destrabándolos de alguna manera. ¿Ya? Proyectos que tienen importancia para el país por su carácter estratégico. Bueno, algunas reflexiones finales. Aquí hay un diagnóstico compartido que tiene que ver con esto que les comentaba del pacto fiscal, como el presidente lo ha priorizado, tanto en el fast track legislativo como en la cuenta pública del año pasado. También habló de estos proyectos como muy relevantes. Ha sido una prioridad y hay un avance importante en cuanto a su tramitación. Si bien ha pasado tiempo, un año para algo de esta magnitud es un tiempo razonable en una escala legislativa. Sin embargo, aquí lo que sí complica un poco es el plazo que queda, ¿ya? Porque como estaba adelantando recién, seguramente en marzo se va a ver en marzo se va a ver en Hacienda, después tiene que pasar a la sala, después va a ir a la Cámara de Diputados, y en la Cámara de Diputados es muy probable que muchas cosas cambien. Entonces esto va a derivar a una comisión mixta. Entonces, todo esto tiene que quedar resuelto antes de que termine el gobierno, porque en un cambio de gobierno seguramente va a decaer un poco la intensidad con la que esto se está avanzando. Eh, Creo también que se han incorporado mejoras súper sustantivas durante la tramitación que han ido fortaleciendo el proyecto de ley. Sin embargo, quedan algunos temas pendientes para el segundo trámite que son bien, bien relevantes. Uno de ellos es el de proyectos priorizados, que les acabo de comentar. Otro tiene que ver con las consultas de pertinencia. Había una idea del Ejecutivo con las consultas de pertinencia relativa a ciertas declaraciones juradas, pero esas declaraciones juradas a su vez estaban amarradas con la responsabilidad penal y la ley de delitos económicos y atentados contra el medio ambiente. Entonces tenía ciertas dificultades. Finalmente esto concluyó con consultas de pertinencia vinculante. Entonces no me quiero alargar con esa discusión, pero hay ciertos bemoles que creo que sería importante abordarlos en un segundo trámite. Lo mismo con la participación ciudadana temprana. El Ejecutivo hizo una propuesta, la verdad es que no fue satisfactoria para la comisión, hizo una segunda propuesta y tampoco, y finalmente se termina rechazando esto. Entonces, no queda nada de la participación ciudadana temprana, entonces sería interesante ver si se aborda, cómo se aborda, cuáles son los incentivos para que haya participación ciudadana temprana. Em, bueno, así que hay temas bien relevantes. Bueno, y como último aspecto, y como Emanuel lo anticipó, les dejo ahí un QR. Ya, los abogados no solemos ser muy tecnológicos, así que alguien me ayudó con esto, pero esto también lo pueden escanear y suscribirse a un boletín que sacamos frecuentemente de acceso abierto, ya que los puede ir ayudando a saber cómo va el avance de estos proyectos de ley. Así que muchas gracias.
Muchas gracias, Robert, por tu presentación. Ya me han llegado algunas preguntas, pero por las otras redes sociales, así que dar si las van dejando en el chat para que las vamos concentrando ahí. Vamos a pasar a la segunda presentación y le damos la bienvenida a la profesora Jimena Insunza, que está en su semana de exposiciones de reformas. Jimena es abogada de la Universidad de Chile, es profesora e investigadora del Centro de Derecho Ambiental de la misma universidad, Master of Law en la Universidad McGill en Montreal. También es magíster en políticas públicas en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Fue ministra suplente del Segundo Tribunal Ambiental y actualmente académica de la Universidad de Chile. Así que agradecerte, Jimena, muy bienvenida y adelante con tu presentación. Muchas gracias, Emanuel. Muchas gracias a la Universidad Finisterra y al Magíster por la invitación. Aprovecho de saludar a Ricardo, que ya como que nos vemos todas las semanas por este medio, así que nos vamos a extrañar en el receso universitario, y a Robert, y agradecer la presentación de Robert porque me deja en muy buen pie, y quizás no voy a usar el PowerPoint todavía, como para hacer una reflexión en torno a cuál fue el inicio, ¿no es cierto?, de este proyecto, porque este proyecto era un proyecto que el Ejecutivo probablemente había pensado desde el comienzo del gobierno, y no necesariamente vinculado a pacto fiscal, ¿ah? Pero cuando va y se enraiza, ¿no es cierto?, en esta idea de agilización, de racionalización regulatoria, ¿no es cierto?, y hacerse cargo de lo que hoy día se denomina la permisología, probablemente cambia su cariz y cambian las preguntas de fondo que quiere responder este proyecto. Y para nadie va a ser una sorpresa que yo por lo menos me siento bien huérfana desde la perspectiva del mejoramiento de lo que es la regulación ambiental en este proyecto. Yo si tengo que evaluar, y quizás ahí sí puedo compartir el PowerPoint, ¿no es cierto? Si uno... ¿Están viendo la presentación? Eso es importante. ¿Sí? Sí, se ve. Ya. Si se ve, ¿no es cierto?, de alguna otra forma, cuáles son los temas relevantes, y muchos ya se refirió Robert. Si uno tuviera que ponerle, y no lo quise hacer, ticket o cruz, desde la perspectiva de la mejora ambiental, desde la perspectiva de hacernos cargo de los grandes dolores que han sido diagnosticados tantas veces por la Comisión Presidencial en su minuto de la presidenta Bachelet, y luego una serie de instancias en el Senado. Esos grandes dolores no están presentes. Muy bien lo refirió Robert, si vemos las mejoras en participación ciudadana, son mejoras en realidad que llevan a lo legislativo cosas que ya existen. No son mejoras sustantivas, y haber dejado fuera la participación temprana, creo yo, y en ese sentido, por eso digo que soy muy huérfana, creo que el Ejecutivo debió haber hecho una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta propuesta hasta poder llegar a consensuar, aunque fueran minoría en la Cámara, en la Comisión del Senado, pero buscar una manera de introducir algo que ya también está ocurriendo, ¿no es cierto?, con los grandes proyectos, pero quizás es muy necesario para otro tipo de proyectos. Si uno va a las tipologías de ingreso, tampoco son realmente tipologías en las cuales más bien hubo acuerdo, porque es evidente, ¿no es cierto?, que hidrógeno verde tiene que ingresar, que las plantas de desalinización, pero no hay unas mejoras. Se discutió proyectos forestales, no tuvo los votos para aquello. Entonces, si uno de nuevo piensa en los grandes dolores del sistema de evaluación de impacto ambiental, creo que la mayoría de estos temas relevantes que tengo acá, ¿no es cierto?, son más bien una carita triste que una carita feliz. ¿Ah? Y en ese sentido creo relevante pensar si el solo hecho de reducir plazos, aunque se ha dicho también hasta el cansancio que no va a ser a costa de la baja de estándares, es un objetivo en sí mismo. ¿Ah? Y ahí yo creo que hubo una confusión a nivel de opinión pública bastante importante en términos de cuáles son los plazos reales en una evaluación de proyectos de impacto ambiental. Y creo que es interesante, y en algún momento recuerdo haber debatido con un informe que hizo Pivotes
que si nosotros no contabilizamos cuáles son los plazos en que el titular pide suspensión, entonces es difícil tener una conversación seria respecto de cuáles son los plazos reales en un sistema de evaluación de impacto ambiental. Y a mí la reducción en sí misma en el CIA, a diferencia de lo que ocurre con los permisos sectoriales, donde creo que hay otros nudos críticos, me parece que puede ser una buena idea en la medida que esto vaya acompañado, en la medida que vaya acompañado de los recursos necesarios para los servicios públicos. Es imposible asegurar que se van a seguir aplicando los mismos estándares con las mismas personas y con los mismos recursos tecnológicos en un servicio de evaluación ambiental que además este año tuvo una reducción en su presupuesto, al igual que la Superintendencia del Medio Ambiente. Entonces, creo que ahí falta una mirada de política pública que ya esté pensando en la implementación y no solo en la normativa y en lo que los legisladores pueden crear. Y en ese sentido, el informe financiero de este proyecto, para mi gusto, ¿no es cierto?, es bastante exiguo. Habiendo hecho esa introducción, quisiera probablemente, no sé si alguien me está hablando al mismo tiempo que yo. Silencio. Gracias, muchas gracias. Habiendo hecho esa introducción de contexto, ¿no es cierto? Yo quisiera quizás referirme a lo que yo considero quizás los grandes retrocesos. ¿Ah? Y creo que son probablemente muy distintos a los temas que mencionó Robert, y en ese sentido prefiero, porque tengo, como ven ahí ustedes, tengo casi todos, pero en el fondo prefiero complementar la presentación de Robert en temas que quizás él no abordó en profundidad. Uno lo mencionó, que tiene que ver con las cartas o sea, con las solicitudes de pertinencia. Las solicitudes de pertinencia pasan a ser vinculantes. Ese ha sido un anhelo de muchos proyectos anteriores, y ahí es súper importante recordar que en un proyecto en particular que también tenía que ver con agilización económica, un proyecto pro inversión del segundo gobierno del presidente Piñera, si no me equivoco, un diputado incorporó la palabra no respecto de la vinculatoriedad de las solicitudes de pertinencia. Y salió así el proyecto de ley. De hecho, tanto revuelo causó esto que se ejerció una facultad que es muy restrictiva, que es el veto presidencial. Y se ejerció justamente para que esa norma no se introdujera al ordenamiento jurídico. Por lo tanto, yo creo que es muy probable, ¿no es cierto?, y muy predecible que esa va a ser una gran discusión que esté en la Cámara de Diputados. Y la verdad es que, sin manifestarme, obviamente yo estoy en contra de que sean vinculantes, pero más allá de que sean vinculantes o no la consulta de pertinencia, el problema está en que hay una complicación con la idea de ingresar y luego de ingresar proyectos nuevos y luego de ingresar modificaciones que tampoco se ha atendido desde el punto de vista regulatorio, para mi gusto, de una manera armónica. Yo creo que la iniciativa del Ejecutivo de las declaraciones juradas era muy peligrosa, su fiscalización era casi imposible, y luego hacer una vinculatoriedad al sistema penal como una eximente, que hoy día ya está en el Código Penal, era bastante compleja, ¿no? Y porque además la norma eximente pide una manifestación de voluntad de la administración, y por lo tanto esas declaraciones juradas, al ser en el fondo solamente un ejercicio de declaración frente a la autoridad sin pronunciamiento, probablemente iban a tener un debate en lo que era el sistema penal. Yo creo que eso es una deuda. ¿Ah? Yo creo que hay que buscar. Yo hace muchos años que vengo proponiendo la actualización de las resoluciones de calificación ambiental en aquellas modificaciones que no son significativas. Creo que ya hace unos 5 años escribimos algo con la profesora Uriarte a propósito de las pertinencias respecto de lo mismo, y creo que aquí en este proyecto se pierde esa oportunidad. Había efectivamente una indicación que traía justamente este sistema de actualización para esas modificaciones menores, cada 5 años a cargo del titular, pero obviamente revisadas por la autoridad, y creo que eso es algo que hay que volver a reflexionar, a pensar. El medio ambiente es muy dinámico y las resoluciones de calificación ambiental no pueden siempre ser estáticas, ¿no? Luego, para mí un retroceso muy grande tiene que ver justamente con lo que son las modificaciones de proyectos, ¿no? Hoy día
hay una norma que exime el ingreso de las modificaciones de proyectos, y creo que la interpretación que se le puede dar a esa norma puede dejar a un porcentaje que hoy día entra al sistema fuera de él, con ciertos y determinados efectos no deseados, bastante sustantivos, y nuevamente poniendo no al centro al medio ambiente como bien protegido. En el caso del recurso de reclamación, no lo veo como una regresión, pero sí lo veo, y ahí quizás poner un matiz con lo señalado por Robert. Yo creo que es un poco naif pensar que esa norma que dice que no procede la invalidación respecto de la resolución de calificación ambiental va a finalmente unificar el sistema de reclamación respecto de las resoluciones de calificación ambiental. Creo que eso puede potenciar que el recurso de protección, que no es tan anómalo en el caso de las RCA, vuelva a tomar un vuelo, quizás con una Corte Suprema distinta por la ausencia del ministro Muñoz, pero no sabemos todavía el comportamiento de la tercera sala. Pero creo que el artículo 53, que está en la ley de base, es un artículo que se aplica a todo el derecho administrativo, y por lo tanto probablemente ya no se va a pedir la solicitud de invalidación de la RCA, pero sí se puede pedir la solicitud de ELICE. Entonces, creo que no está bien resuelto el tema de la reclamación, y creo yo además que dejar superviviente la invalidación en general respecto de los actos administrativos ambientales tampoco es hacerse cargo de cómo la invalidación como una autotutela de la administración ha friccionado el derecho ambiental. Para bien o para mal, depende de dónde uno esté sentado y cuáles sean los intereses o las pretensiones. Pero yo creo que ha sido una institución que justamente ha tenido que tener una interpretación jurisprudencial, un plazo jurisprudencial, lo que atenta probablemente con el derecho procesal en sus grandes pilares. Y creo yo, además, que probablemente va a haber un control de constitucionalidad respecto de esta prohibición de esta institución del derecho administrativo general. Y respecto de las modificaciones de los procedimientos de urgencia, yo reconozco que la idea y la intención me parece positiva. Me parece positivo también esta idea de que no sea tan amplio como en el caso de permisología, porque creo que también el monto de inversión no es, de nuevo, como un estándar ambiental, porque puede haber un monto de inversión pequeño y pueda estar afectándose, no sé, una zona de una alta biodiversidad, que no significa que tengamos que acortar los plazos en la medida, de nuevo, que no reforcemos los servicios públicos. O sea, si me dicen, bueno, pero esto va acompañado del reforzamiento de los servicios públicos, claro, probablemente mi opinión cambiaría. Creo que hay un retroceso en el artículo 25 bis respecto de la relación que teníamos con las municipalidades. Esa fue una norma muy peleada en la tramitación del 2009, se había ganado, y aquí creo que retrocedemos, y creo que ahí también se va a dar una suerte probablemente de disputa en la Cámara de Diputados, porque los diputados con quien más tienen relaciones son con sus alcaldes de los distritos que ellos representan, y los alcaldes ahí jugaban, la DOM por supuesto es independiente del alcalde, pero los alcaldes también, y hemos visto en el fondo la legitimación activa cómo los alcaldes inciden, muy a mi pesar, porque ahí sí que tengo una mirada conservadora en términos de legitimación respecto de las municipalidades. Respecto de la calificación de los proyectos, claro, yo creo en el órgano unipersonal. De hecho, adscribo 100% el informe de la comisionada experta Dominique Hervé, que compartió, ¿no es cierto?, ese rol con el profesor Irarrázaval. Y claro, yo soy una viuda de este recurso administrativo. Creo que es un gran filtro cuando hay un órgano colegiado en la administración después de tomarse una decisión por el órgano unipersonal, más cuando estamos hablando de instrumentos de gestión y no en los sancionatorios, donde creo que obviamente es una reposición ante la superintendencia, o sea, perdón, creo que está bien que lo tome un órgano unipersonal la decisión. Me parecía que el consejo de reclamación que me ponía la profesora Hervé era interesante. Obviamente depende de la autonomía que se le pueda dar. Respecto de la norma especial de MOP, tengo y me avisas, Emanuel, porque yo podría estar mucho rato, si tú me vas diciendo cuánto me queda. Respecto de la
de la norma del MOP me parece interesante. Creo que el MOP ha tenido hartos problemas, no solo con CIA, sino también con humedales. Y en ese sentido, obras públicas de ciertas y determinadas características me parece interesante, pero también me asusta, porque eso junto al proyecto de cárceles que no se van a pasar por el sistema de evaluación de impacto ambiental, nos empieza a sacar, ¿no es cierto?, ¿cómo se dice? Sacar las castañas con la mano del gato, de un sistema que está con un principio preventivo y que ya lleva muchos años, ¿no es cierto?, en nuestro país. Y por último, el tema de la mediación. La verdad es que yo creo que la mediación en el contencioso administrativo no puede operar con posterioridad a la emisión del acto administrativo. Eso lo he dicho en varios casos, pero creo que es interesante. Me lamento mucho que haya sido en la última sesión, lamento mucho que haya habido muy poca discusión, pero creo que es interesante pensar que en la Cámara de Diputados puede haber un espacio para pensar la mediación a nivel administrativo, no a nivel judicial, quizás con una revisión judicial como son en el caso de daño ambiental. No me parece una mala idea, pero siempre y cuando no esté en cuestión la legalidad del acto. Entonces, si la mediación ocurre antes de la emisión de la resolución de calificación ambiental, creo que es un mejor lugar que dejarlo en los tribunales ambientales y darle a esa mediación, en el fondo, la característica de una sentencia definitiva, que además, en el fondo, acuérdense que la mediación va a tener que ser consagrada en algún instrumento que va a tener que ser un equivalente jurisdiccional. Por lo tanto, ahí también parece que hay una ausencia de aplicación de las normas del derecho procesal. Y luego las modificaciones, creo yo, sin mayores consultas respecto de la duración de los ministros de los tribunales ambientales y de su renovación. Me parece que, claro, que eso requiere un poquito mayor, una mayor detención, porque el gran problema de los tribunales ambientales, como todos sabemos, más bien han sido los nombramientos. Y los nombramientos no hay ninguna modificación. Entonces, de nuevo, ¿a qué dolores, a qué preguntas, dónde está puesta, ¿no es cierto?, el interés de los colegisladores? Y yo creo que en esta oportunidad las preguntas que se han hecho y las respuestas que se han encontrado no tienen que ver con lo sustantivo que requiere nuestro país en materia ambiental. Eso, muchas gracias. Gracias, Jimena. Seguimos recibiendo las preguntas a través del chat, ya hay varias, así que los invito a seguir haciéndolo y vamos a pasar a la última presentación. Le damos la bienvenida al profesor Ricardo Irarrázaval. Él es abogado de la Universidad Católica, es director del programa de Derecho y Medio Ambiente en la misma universidad. Es máster en políticas mineras y de Derecho y Políticas Mineras en la Universidad de Dundee, Escocia. Fue subsecretario de Minería, de Energía y de Medio Ambiente y también director ejecutivo del SEA. Así que te agradecemos tu participación, Ricardo, y muy bienvenido. Muchas gracias, Manuel. Voy a compartir la presentación. Un segundo, ahí debería estar viéndose. Sí, perfecto. Excelente. Bien, pues súper agradecido, Manuel. Un saludo también. Manuel está asumiendo como el cargo de director del Magíster de la Universidad de Finisterra. Así que los parabienes en el fondo para esa nueva función. Es muy importante, quizás, y también enfocándonos un poquito en lo que nos ha comentado tanto Robert como Jimena. Bueno, al final es derecho ambiental, entonces tenemos que analizar estos temas desde el derecho. Entonces el rol de la academia aquí, creo yo, más allá de las coyunturas políticas o económicas, siempre debiera estar muy, muy presente. De hecho, me acordé, a propósito de lo que ha dicho Jimena, en relación a la coherencia legislativa respecto a la ley 19.880. Qué pérdida de oportunidad quizás, ¿no es cierto? Es tener una muy buena coherencia administrativa. Pensemos que la ley 180 habla de procedimientos de urgencia, habla de recursos, ¿no es cierto? Tiene la invalidación administrativa. Entonces, la verdad que en el fondo, como pensar que son carriles tan separados, yo creo que al final es un error. Pero bueno, vamos a la presentación y obviamente un gusto estar el día de hoy con ustedes. En primer lugar, claro, la verdad que la coyuntura inicial de este proyecto de ley, más que una reforma al CEIA, era una ley un poquito más miscelánea, ¿ya? Y eran como una suma de, utilizando el lenguaje de la Jimena, de dolorcitos, ¿no es cierto? Que se fueron sumando, ¿no es cierto? Temas que tenían que ver con daño ambiental,
temas que tienen que ver con evaluación ambiental estratégica y algunos también temas del CIA. Y eso también lo dijo Robert, ¿no es cierto?, en paralelo un poquito a una especie como de estrategia holística que decía Robert, pero que en el fondo que, claro, más allá del tema de la concesión marítima, ¿no es cierto?, apuntó a tres grandes proyectos de ley. El de permisología, por un lado, el de medio ambiente propiamente tal, ley 18.300, y también el de la superintendencia del medio ambiente. Los tres por carriles separados. Y entonces, claro, eso que mencionaba, creo que Robert, ¿no es cierto?, de que, pero ¿cómo? Si en la ley de permisología está el procedimiento de urgencia, ¿no es cierto? Y está la misma o muy parecida indicación en la de medio ambiente. O el mismo tema, ¿no es cierto?, de los permisos ambientales sectoriales, que está repetido en los dos proyectos de ley. Es muy raro, Claro, desde una básicamente yo ni lógica siquiera era el de coherencia legislativa. Bueno, y claro, un poquito esto ha ido decantando, ¿ya? Y la verdad que si uno piensa lo que fue la Jimena lo mencionaba, ¿no es cierto?, la discusión del 2009, al final fue una sola gran reforma, ¿ah? Que tomó temas relevantes del CEIA, que tomó temas relevantes de la institucionalidad ambiental, se creó el ministerio, y temas relevantes en el fondo de la creación de la Superintendencia de Medio Ambiente. Entonces, de alguna manera, todas las externalidades que se iban generando respecto de ley se iban viendo en el mismo proyecto de ley, ¿no es cierto? Y se iban analizando en forma armónica y coherente. Pero la verdad que ahora tenemos una discusión súper fragmentada, ¿ah? Que yo creo que no es buena para el derecho. ¿Mm? Y al final un poco, bueno, la discusión en el proyecto específico que se llamaba Fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia, que es el boletín que estamos analizando el día de hoy, la verdad que al final un poquito está decantando en un montón de temas, y un montón de temas también están quedando fuera. Y entendiendo que la idea de este seminario es como actualizar en qué está la discusión, sería bueno ver bien el fondo, bueno, cómo ha ido ese proceso de decantamiento, que tiene que ver con coyunturas políticas. Pensemos, la coyuntura política actual específica es la siguiente, o sea, es un gobierno que es de izquierda, ¿no es cierto?, y que tienen la iniciativa exclusiva en temas de gasto, ¿no es cierto?, y una comisión de medio ambiente en que hay mayoría de derecha. Entonces, esa es la coyuntura específica política, y un poquito el resultado de lo que está el proyecto de ley, un poquito tiene que ver justamente con eso. Ahora, ojo, que esas coyunturas son súper favorables para sacar buenas reformas. Pensemos, te recordará Jimena, ¿no es cierto?, que esa fue la coyuntura exacta de lo que fue la ley 20.417. ¿Ah? Y que efectivamente, como que dice, quizás a veces en el fondo desde gobiernos de izquierda sale más fácil, ¿no es cierto?, llevar adelante reformas como esta bajo los acuerdos necesarios en el Congreso. Y uno de los temas fundamentales que quedó pendiente, como que la Comisión de Medio Ambiente lo que hizo, sabe que dijimos todo lo complejo para el final, ¿ah? Y dentro de lo complejo para el final quedó justamente el tema de la calificación. Entonces, aquí ocurrió, ¿no es cierto?, este mandato específico para este comité de expertos, ahí uno siempre dice entre comillas, ¿no es cierto?, para no decir como que ya somos todos expertos, ¿ah? En términos de generar una propuesta respecto a la calificación, que básicamente es el artículo 86. Y la verdad que la labor del comité de expertos, hay un documento que es público, que el que está ahí en la lámina, que es bien interesante, sin perjuicio de que en la práctica casi no hubo indicaciones al respecto, como resultado concreto del trabajo del comité de expertos. Eh, pero sí hay un trabajo conceptual que yo creo que fue bien interesante, ¿ya? Específicamente para entender más desde lo jurídico qué significa específicamente el componente político, ya que es algo que todo el mundo dice, ¿no es cierto? Pero que como que ya, ok, pero bajémoslo o sistematicémoslo desde una perspectiva un poquito más jurídica. Y quiero leer un párrafo específico del trabajo del comité. Dice: en su deliberación, el comité arribó a un amplio consenso en torno al objetivo de una tecnificación de la evaluación ambiental y de su régimen recursivo. Claro, porque el comité dijo, sabe que está bien, artículo 86, pero no es solamente artículo 86, calificación, sino esto está muy relacionado con la parte recursiva y también con las reglas sustantivas respecto a la calificación ambiental de proyecto. Bueno, lo cual tendrá como consecuencia, dice, la disminución del componente político de la evaluación. O sea, yo mejoro lo técnico y eso como que tiene como resultado a una disminución del componente político. Y luego hay una suerte de definición jurídica de qué significaría este componente político. Dice, entendiendo este último como los actos administrativos arbitrarios, o sea, ilegales, esto es, contrarios a la racionalidad y previsibilidad de la evaluación ambiental de proyectos o actividades y que puede dar cabida a la inclusión de criterios ajenos a la evaluación ambiental
o a estándares no previsibles en el contexto de la señalada evaluación. Lo anterior, dice, puede deberse a situaciones de captura, ¿ya? Y ahí la lógica del órgano unipersonal, ¿no es cierto?, o colegiado, respecto a la calificación de proyecto, o de desviación de poder, desde una perspectiva más de componente político. Entonces, por eso el comité dice, incorporó en su deliberación su opinión sobre autonomía del servicio de evaluación ambiental, reglas para la calificación, o sea, cuáles son las causales de rechazo de un proyecto, y también el tema recursivo, ¿no es cierto?, incluyendo al órgano competente. Y finalmente, bueno, todavía no hay un documento que diga, porque falta el documento de la Secretaría de la Comisión, ¿no es cierto?, el definitivo, respecto a qué se aprobó y qué no se aprobó, ¿ya? Pero de alguna manera está la mitad de las indicaciones y se sabe un poco cuáles fueron las aprobadas y las no aprobadas en el fondo y cuál sería el texto que se lleva, ¿no es cierto?, a la Comisión de Hacienda y luego a Sala. Ahora, volviendo a los temas que mencionaba la profesora Insunza, cuáles serían los grandes dolores, ¿ah? Efectivamente, claro, uno puede decir, ¿sabe qué? Claro, el tema de la invalidación, son temas como chicos, qué sé yo, pero la participación anticipada. Y al final uno analiza por qué fue descartada el tema de la participación anticipada. Y la verdad que siempre la participación anticipada, en las lógicas del actual CIA, como que se trata de incluir y por todos los gobiernos, ¿no es cierto? Y es súper forzado, súper forzado. Entonces, como que quizá antes que hablar de cómo debería ser la participación anticipada, uno debería pensar cómo es el CIA, y cómo cambiar el CIA para efectos de entender cuál debería ser esa participación anticipada. Pensemos algunos análisis antiguos, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo se llama? Desde la perspectiva también, por ejemplo, lo que significan los términos de referencia, que se evalúa antes, que se evalúa después, que se mantiene en el tiempo respecto a la evaluación y otras cuestiones que al final son más bien de la esencia del CIA, y que uno dice, bueno, ok, ¿cómo hacer para incorporar una participación anticipada? Uno debería pensar, claro, eso debiera también significar quizá un arreglo sustantivo también del sistema o estructural del sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿ya? Entonces, como les mencionaba, temas de evaluación y calificación, un gran nudo crítico, y por eso se dejó a este comité de expertos que hicieron una propuesta a la Comisión de Medio Ambiente del Senado, desde una perspectiva también de empezar a hablar de los temas de autonomía del SEA, tanto institucional, sustantiva y recursiva. Ahora, lo que es súper interesante es que ¿quién dio el primer paso en temas de autonomía? Porque el primer paso en temas de autonomía lo hizo este gobierno. ¿Cómo? A través justamente, bueno, más allá del tema de ADP del 2010, pero cuando se crea el órgano, el SEA, pero lo hace justamente a través del Consejo de Reclamaciones, cuyos integrantes no pueden ser removidos, sino que es con el concurso de otro poder del Estado. O sea, ahí está la semilla de la autonomía del SEA, ¿ya? Y eso ha llevado justamente a empezar a discutir temas de autonomía del servicio de evaluación ambiental. Por otra parte, y desde mi perspectiva, ¿no es cierto? Y tratando de juridizar la discusión, uno dice, ok, una reforma al CIA, ojalá más amplia, bueno, hay que hacerse cargo de una serie de correcciones, de cuestiones que han quedado mal hechas en el tiempo a nivel legislativo, ¿ya? Temas de CIA por riesgo, todavía me resuena en la cabeza, ¿no es cierto? Un artículo que publicó la actual superintendente del medio ambiente, Enrique Plamer, que hablaba cuando se analizaba la ley de humedales urbanos y el literal S, ella lo tituló ese artículo El fin del CIA, así de potente. Em, entonces, claro, eso también tiene que ver con la sentencia de la Corte Suprema en temas de riesgo. Entonces, eso te destruye el CIA, de alguna manera. O sea, no hay cómo hacerlo convivir, porque va contra la estructura del sistema de evaluación de impacto ambiental y toda la discusión por tipología. Y el delito ambiental de elusión, y que tiene que ver con las modificaciones de proyectos, con las consultas de pertinencia y también con los delitos respecto a la gestión ambiental. O sea, es difícil por ejemplo, cuando se habla de la declaración jurada. Bueno, ¿cuál es el problema de la declaración jurada? La gente decía que por lo menos se necesita cierta complicidad del Estado, porque aquí lo que está detrás es un delito. Entonces no me venga a pedir una declaración jurada. Yo quiero una respuesta oficial del Servicio de Evaluación Ambiental, ojalá vinculante. O sea, esa discusión es la consecuencia de la Ley de Delitos Ambiental y Económico, ¿ya? Y también tema de coherencia legislativa actual. O sea, al fondo, cómo de alguna manera analizar todo lo que estamos hablando ahora con la discusión que es paralela en permisología y en el proyecto de ley de la Superintendencia del Medio Ambiente, y ojalá también analizar lo que mencioné al principio respecto a la ley 19.880. Entonces,
si vamos analizando esta suerte de línea de lo que han sido las distintas leyes ambientales, bueno, nos vamos dando cuenta que se ha generado, y yo ya lo he dicho antes, ¿no es cierto?, una suerte de descodificación de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, ¿ya? En que se han ido generando una suerte de solapamientos, que es muy evidente en términos de tutela. Ya ocurrió el 2010, ¿no es cierto?, incluyendo los temas de daño a nivel administrativo, pero luego también a nivel a nivel de delito. También el tema de los delitos en el CIA, ¿no es cierto?, en temas de ilusión e información falsa cuando se empiezan a incluir evaluaciones por riesgo, por leyes sectoriales, no, perdón, leyes específicas como humedales y turberas, ¿no es cierto? Y luego también con los fallos de la Corte Suprema. Entonces, uno dice, claro, la verdad es que uno cuando analiza el panorama legislativo actual y también de las leyes, esto requiere una nueva mirada un poquito más amplia, casi una especie como de llamado de nuevo a la codificación, ¿ah? A ver, bueno, cuáles son las bases fundamentales sobre las cuales descansa todo este sistema. Entonces, y vámonos un poquito al primer punto. Ya yo también no quiero meterme en todos los temas porque yo creo que no tiene mucho sentido, sino que más bien un poquito la discusión respecto a los temas que ahora en fondo se estaban discutiendo a nivel de la comisión. Pensemos que a nivel de las indicaciones, por ejemplo, de lo que entiendo, quizá me estoy equivocando porque no tengo un documento oficial, todo el tema de la mediación quedó fuera. ¿Ya? Y también existen varias indicaciones aprobadas que son bastante contradictorias unas con otras. Entonces, hay un enredo en lo que fue el resultado del trabajo de la comisión. Bueno, en temas de evaluación y calificación, coincidiendo, y esto lo hablamos mucho en el comité, y con lo que también mencionó la profesora Insunza, efectivamente es una anomalía muy grande tener una separación entre la evaluación y la calificación. Oiga, si usted, director regional, lleva adelante la evaluación, póngale la firma, ¿ya? Y no diluye su responsabilidad eventualmente en una comisión de evaluación. ¿Qué otro procedimiento administrativo está esta lógica? En que de alguna manera el que hace la pega de técnica ambiental, ¿no es cierto?, no le pone la firma, sino que le pone la firma con el delegado presidencial, ¿no es cierto?, y luego de la calificación ambiental. Eso es muy raro. Y otra rareza que también quedó del resultado del trabajo final, ¿no es cierto?, que uno entiende un poco que cada uno mete sus temas a nivel de indicaciones, pero al final pensemos que quedó el director regional firmando las RCA solo, ¿no es cierto?, pero al mismo tiempo firmando el ICE. Entonces el fondo es el mismo, ¿no es cierto?, que saca su ICE, en la lógica de la separar evaluación de calificación para finalmente, ¿no es cierto?, luego otorgar la resolución de calificación ambiental. Eso quedó muy extraño. Entonces, ahí el punto crucial de la discusión es justamente, ok, fortalezcamos al CEA. Ya, director regional, usted ponga la firma a la resolución de calificación ambiental. Y ahí, acto seguido, creo que lo dijo Robert, Chubaya, está teniendo demasiado poder al CEA, ¿no es cierto? Generemos organismos colegiados. ¿Quién controla al CEA? La discusión de la autonomía. Entonces, efectivamente, ahí hay un balance, ¿no es cierto?, entre otorgarles más facultades al servicio y efectivamente avanzar en términos de autonomía. ¿Ya? Y cuando uno piensa en avanzar en términos de autonomía, la gente generalmente, lo primero que se viene a la cabeza, autonomía del Banco Central. No, ¿ya? Hay un montón de mecanismos que mejoran la autonomía de los servicios, desde la ADP, desde la remuneración, desde las reglas que tiene ese director de servicio para tomar decisiones para que no sean calificadas luego como arbitrarias. Por ejemplo, lo que puede significar las facultades de un jefe de servicio respecto a la evaluación del desempeño laboral. Cuestiones así, ¿no es cierto? Todo eso apunta a temas de autonomía. Entonces, claro, ahí un poquito se ha ido bajando la idea, ¿no es cierto?, de que esa autonomía tiene tres grandes componentes. ¿Ya? Un componente institucional, que es del único que hasta el momento habíamos hablado, que es en el fondo de decir, ¿sabe qué? Ya, comité de ministros, ¿no es cierto?, comisión de evaluación, hay personeros políticos, etcétera, ¿ya? ¿Quién resuelve? ¿Ya? Artículo 86. Pero también una autonomía sustantiva, respecto a la cual se avanzó en la actual redacción del artículo 9 bis, haciendo vinculante el ICE, ¿no es cierto?, en los aspectos normados respecto a la calificación ambiental de proyecto. Pero al final, una discusión súper válida, es decir, ok, ¿qué es el CIA? ¿Es un procedimiento de rechazo o es un procedimiento aprobatorio con condiciones? Si no hay claridad respecto a las causales de rechazo, resulta muy difícil entender qué es el CIA. ¿Ya? ¿Y efectivamente es un procedimiento aprobatorio? No lo sé.
porque si al final te dicen que hubo falta de información en algo, insuficiencia de información, de un pronunciamiento de la CONAF, ¿no es cierto?, en la primera vuelta, bueno, ya, entonces, bueno, ¿cuál efectivamente es la causal de rechazo? Ese es un tema clave, que tiene que ver con una evolución del artículo 9 bis, ¿ya? Y ahí el comité de expertos se dio una discusión súper interesante que está plasmado en el documento, que es decir, ok, yo propuse causales de rechazo específicas que quedaron incorporadas en una indicación, pero hubo consenso en que había que mejorar el tema sustantivo y específicamente utilizar la lógica del artículo 9 bis. De que si no se cumplen ciertos principios de la evaluación, habría un viso esencial, como por ejemplo, principio de oportunidad, ¿ya? Y principio de congruencia. La congruencia final es una gran elaboración doctrinaria, pero no está en la ley en ninguna parte. Uno de alguna manera lo persigue, ¿no es cierto?, de lo que significa o debiera significar un procedimiento administrativo con etapas. Finalmente, la autonomía recursiva, ¿ya? Y ahí, claro, el gobierno dio un primer paso con este consejo. Pensemos que el gobierno originalmente quería eliminar el comité de ministros. Luego, ¿no es cierto?, dice, ok, consejo de reclamaciones, pero con autonomía, ¿ya? Y ese es un elemento muy importante. Ahora, el tema es cómo llevamos esa autonomía a un mayor nivel, no solamente a nivel de las reclamaciones, sino que efectivamente cuál sería la rectoría técnica en el SEA, quién la lleva, ¿ya? Efectivamente ahí, claro, si uno le da la autonomía técnica y esa rectoría a un órgano específico, unipersonal, es complejo. Y por eso las propuestas más bien de tener un órgano colegiado para llevar adelante esa autonomía, más allá es específico de las reclamaciones. Y que sea al final ese consejo técnico o comité técnico, ¿no es cierto?, quien también evalúe técnicamente la labor tanto del director ejecutivo del SEA, ¿no es cierto?, como de los directores regionales. Y también, y una cuestión muy relevante, es que si uno analiza el CIA en su completitud, desde que uno ingresa al sistema hasta que sale un fallo con la Corte Suprema, uno tiene básicamente cuatro grandes aproximaciones. Cuatro grandes aproximaciones que uno debiera tratar de cumplir desde el inicio, ¿no es cierto? Primero, la primera aproximación es la aproximación del SEA, que es una aproximación que es técnica, pero de un SEA que sabe que luego te va a ser visto en una comisión de evaluación. Entonces, oiga, ojo, hay que incorporar algunos temas políticos. Entonces, podríamos hablar de técnico político, ¿ya? Luego, un recurso administrativo, que en el caso de los EIA, va a un comité de ministros que es súper político, ¿no es cierto? Y que además, con las facultades que tiene, ¿no es cierto?, ese comité de ministros, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema, le da un poder de negociación súper complejo, y que yo creo que no es para nada bueno para nuestra institucionalidad. Luego, una tercera aproximación político, es los recursos judiciales ante el Tribunal Ambiental, que es una discusión más bien de derecho administrativo. Entonces vamos en tres aproximaciones. Y una cuarta aproximación, quizás especialmente en la época del juez Sergio Muñoz, ¿no es cierto? Claro, los recursos de casación, ¿no es cierto?, la Corte Suprema, y los de apelación en recursos de protección, bueno, una aproximación más bien de justicia material, ¿no es cierto? Entonces, claro, de ahí de alguna manera, bueno, dice, ok, ¿cómo lo hacemos? ¿No es cierto? Y ahí, claro, yo creo que es muy relevante, en el fondo, es privilegiar lo técnico para que tenga efecto en lo político y avanzar en estas tres autonomías respecto a la evaluación ambiental, tanto en lo institucional como sustantiva o las reglas para la evaluación y también en la parte recursiva, ¿ya? Ahí un artículo, el 23 bis, que es interesante, y lo quería mencionar. El 23 bis incorpora las causales de rechazo, este fue aprobado por la Comisión de Medio Ambiente, pero al mismo tiempo le da una exigencia al SEA de que si efectivamente hay temas de área de influencia, de información, los zanje en el periodo que tiene para aplicar el IRE. Entonces tú de alguna manera, si transcurre ese periodo para el IRE, ya tú no podrías alegar problemas de falta de información, entonces tú de alguna manera se eliminaría, ¿no es cierto?, esa gran subcausal de rechazo, que puede ser bien utilizada, pero también puede ser muy mal utilizada. Y algunas correcciones, y aquí ya estoy terminando, estimado Manuel. Yo creo que efectivamente, y más allá de una gran reforma, ¿no es cierto? Bueno, y que puede ser que el tema está pendiente, como decía la profesora Insunza. Efectivamente, bueno,
tenemos que corregir temas hacia atrás. ¿Ah? Tenemos leyes súper complejas que han descodificado mucho la ley 19.300. Repeticiones de principios, definiciones, temas de facultades que quedan en otros cuerpos legales y no en la ley 19.300, donde están, o deben estar las facultades. Y efectivamente un tema crítico, ¿no es cierto?, es el tema de riesgo. ¿Ya? O sea, no puede subsistir el delito de elusión con el G3 del artículo 2 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. De hecho, ahora una de las indicaciones aprobadas es justamente subir los 4G, ¿no es cierto? Que no son los 4G electrónicos, son los 4G del artículo 2, a nivel legal, ¿ya? Que claro, en el fondo te genera una incerteza total respecto a esta situación. Pensemos, por ejemplo, en el caso de humedales, que está en el literal S. El literal S, en el fondo, te obliga, ¿no es cierto?, a hacer un análisis de susceptibilidad de afectación en tu consulta de pertinencia. Susceptibilidad de afectación que en el fondo es el ejercicio que uno tiene que hacer para ver si un proyecto es una declaración o un estudio de impacto ambiental, por aplicación del literal D del artículo 11. ¿Se acuerdan? Lo que le son eno próximo y susceptibilidad de afectación. Entonces significa que un proyecto que tenga que ingresar al sistema, luego de una consulta de pertinencia que diga, ¿sabes?, que efectivamente el proyecto tiene que ingresar al sistema por susceptibilidad de afectación, está obligado o estaría obligado a hacerlo a través de un estudio de impacto ambiental. Súper complejo, súper complejo. Hay otra indicación, que es la indicación de la senadora Aravena, ¿no es cierto?, respecto a la no necesidad de ingresar al sistema de modificaciones de proyectos cuando sea por tipología, ¿ya? O sea, ya esto está en el sistema, ¿no es cierto? Yo tengo un cambio, ¿no es cierto? Y como que ese cambio no requeriría ingresar al CIA. Claro, y eso en la medida, en el fondo, que no existieran tipología, ¿no es cierto? Ahora, el punto acá básicamente es decir, ok, pero si ese cambio me genera o no me genera un riesgo, tendría que hacer una suerte como de consulta de riesgo respecto a esa situación específica. Entonces, como que vamos tironeando el proyecto para acá y para allá. Y eso creo que es bien complejo. Y los temas finalmente de coherencia legislativa, que yo creo que son muy importantes. O sea, coherencia o correcciones, que es como coherencia legal con lo que hay ahora, ¿no es cierto? Y coherencia legislativa con lo que está pasando en paralelo, ¿ya? Especialmente el tema de los permisos ambientales sectoriales, que están los dos proyectos, ¿ya? Yo básicamente yo creo que he llegado a la conclusión de que lo mejor es casi no hablar de permisos ambientales sectoriales, sino que de los permisos necesarios para una resolución de calificación ambiental, con el nivel de detalle de ingeniería que requieran esos permisos en ese momento. No crear una segunda ventanilla única, ¿no es cierto? Estoy hablando del proyecto de permisología, ¿no es cierto? Como que todo el mundo, especialmente algunos centros de estudio, por ejemplo, el CEP, en el fondo, genial, ¿no es cierto? Una suerte como de agencia reguladora, como replicando lo que pasa en otros países. En realidad, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad ya tiene facultades que le permitirían, ¿no es cierto?, llevar adelante una suerte de análisis desde la lógica de la sustentabilidad de regulador, ¿no es cierto? Y en los temas de la ley de la super, bueno, efectivamente, la conexión ahí más evidente, ¿no es cierto?, es el aumento de las multas en relación a los incumplimientos de la RCA. ¿Qué es la RCA? ¿Qué es lo evaluado? ¿Qué es la sujeción integral? Esto vincularlo también a las causales de rechazo. Esa es una gran discusión. Y que de alguna manera en el proyecto de la ley 19.300, de la modificación, y a propósito justamente del tema de las causales de rechazo, como que uno se empieza a entender mejor. Al final, bueno, ¿qué es exactamente una resolución de calificación ambiental? En virtud justamente de decir cuándo un proyecto tiene que ser aprobado, cuándo tiene que ser rechazado. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por tu presentación. Vamos entonces a pasar a la etapa de preguntas. Hay varias preguntas, así que voy a intentar fundirlas y hacerlas de la mejor manera. La primera pregunta es para la profesora Jiménez Unza. Dice, ¿cuál es su opinión respecto a la eliminación de la facultad invalidatoria? Y si en caso de eliminarse completamente, no va a ser un incentivo para que vuelvan a operar los recursos de protección. Eh, Gracias por la pregunta. Solo voy a tranquilizar al profesor Irarrázaval para que sepa que el proyecto de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, que ya culminó su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, va sin aumento de multa. Va con los topes actuales y con un inciso cuando se pueda comprobar que el beneficio económico haya sido mayor. Así que por lo menos ahí bajar un poco
aprehensiones que existían. Respecto a la pregunta, creo que me referí, a ver, yo, para quizás decirlo en positiva, yo creo que debería haber una reclamación para iniciar un contencioso administrativo respecto de todos los actos del Servicio de Evaluación Ambiental, como lo hay respecto de la Superintendencia del Medio Ambiente, y se va a ir ordenando porque los actos trámites son inimpugnables salvo las dos hipótesis que prevé la 1980. Entonces, yo creo que el gran error fue no establecer un reclamo de ilegalidad respecto del SEA, porque eso forzó a que se utilizara el 17 número 8, la invalidación, con esta nomenclatura de actos administrativos ambientales que es muy amplia, muy general. Entonces creo que el hecho de prohibir, incluso solicitar la invalidación, que es lo que entiendo que se aprobó finalmente en las sesiones de la comisión, como les digo, creo que no solo va, y en eso afirmo la pregunta, ¿no es cierto? Y lo que ya había señalado, no solo va a incentivar más el recurso de protección, el renacimiento, que nunca ha muerto, en todo caso, pasa por periodos, pero va a renacer la acción de protección como un contencioso administrativo paralelo. Y por otro lado, creo que va a tener problemas de constitucionalidad, o por lo menos algún debate respecto de eliminar una potestad que está en la Ley de Bases Generales, y que es una autotutela. El problema en el derecho ambiental es que se dio la posibilidad de judicializar la resolución que resolvía un procedimiento de invalidación. En el caso de la 1980, lo que se permite es solamente recurrir del acto invalidatorio, es decir, cuando la administración ejerce su autotutela. Entonces, yo creo que para poder sanear todo utilización y interpretaciones, y además el tema de los plazos y etcétera, creo que debería no haber mención al artículo 53, es decir, eliminarse la invalidación por completo de lo ambiental, que siga subsistiendo como autotutela excepcional en la 1980, y permitir una reclamación respecto de los actos del Servicio de Evaluación Ambiental, que, como les digo, al igual que en el caso de la superintendencia, se va a ir encauzando justamente por la idea de que son impugnables los actos terminales. Muchas gracias. Esta va para los tres y es una pregunta, son tres preguntas que voy a intentar fundir en una. Dicen que uno de los objetivos de la reforma es mejorar la eficiencia. Y tres de las personas que preguntan dicen que un problema de eficiencia se da en la relación de los titulares con los organismos sectoriales, por distintos motivos, por las exigencias, por la forma en que ellos responden, o incluso, dice uno, por la disparidad de los criterios que tienen en regiones. La pregunta es si a su juicio este proyecto enfrenta ese problema de cómo se lidia con los organismos sectoriales y si este problema se resuelve a nivel legal o es un problema de gestión. Así que partimos con Robert, después Jiménez, después Ricardo. Gracias, Emanuel. Es buena pregunta porque es uno de los temas, yo diría que más complejo. Creo que esto es una deficiencia que ha enfrentado el Servicio de Evaluación Ambiental de manera histórica y transversal, que una de sus funciones es ir homologando criterios, unificando criterios, y creo que eso no ha pasado demasiado. Ya es bastante dispar lo que se pueden ver en distintas regiones. Un mismo titular tramitando proyectos en distintas regiones tiene resoluciones o requerimientos totalmente distintos. Entonces creo que ese es un problema significativo. Y de hecho, una de las formas o uno de los ejemplos más claros es lo que pasó con Paposo, ¿cierto? Con Colbún, su proyecto, con su término anticipado. Más allá si uno está o no está de acuerdo, lo cierto es que el criterio que se utilizó en la dirección regional no dista mucho de criterios que se usan en otras direcciones regionales, ¿ya? Entonces, eh, también ahí queda la duda de si efectivamente se están aplicando criterios que son homogéneos o no. Así que yo creo que administrativamente eso sí se podría solucionar. Una de las indicaciones que se incorporó para tratar de mejorar esto es que las resoluciones que pongan término anticipado a los proyectos o actividades podrán ser, esa resolución puede ser con un recurso de reposición y jerárquico ante la dirección ejecutiva. Y de alguna manera, para que la dirección ejecutiva vaya homogeneizando estos criterios.
Así que, en primer lugar, yo creo que es un tema administrativo y con las herramientas que existen actualmente se puede resolver, pero creo que esa adición que incorpora el proyecto de ley también va a ayudar a resolverlo. Gracias, Jimena. Eh, Buena pregunta, buena respuesta la de Robert. Yo solo diría que eh, creo que es importante, y pienso en Dominga, que además, como dijo Emanuel, me toca esta semana, solo para que no me olviden en el proceso. ¿Ah? Yo diría que hay que tratar de evaluar el sistema de evaluación de impacto ambiental, no con los outliers. ¿Ah? Para mí Dominga es un outlier, y Paposo también es un outlier. ¿Ah? En el sentido de que son obviamente decisiones que nos hacen pensar, reflexionar, pero no es que tengamos un servicio de evaluación ambiental que utilice de manera sistemática el término anticipado, yo diría que nunca podemos perder de vista que el 95% de los proyectos ingresados al servicio son aprobados. Y en ese sentido, como que creo que, de nuevo, que la disminución de plazo eh, y pensando en los organismos sectoriales, puede incluso ser contraproducente. ¿Ah? Yo ahí tengo mis aprensiones de nuevo hay muchas veces en que los organismos sectoriales no se pronuncian en plazo. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a prescindir de la opinión del organismo sectorial si está contra el tiempo? La gestión que hace el SEA, ustedes han visto como oficia, los que pueden revisar el SIA como oficia, oiga, y, se va a cumplir el plazo y si no llega, vuelve. Entonces, ahora, yo creo que lo relevante, y creo que en eso encuentro que es un aporte el proyecto, pero podría haber sido una ley corta, chiquitita, sin haber tenido toda esta creación de expectativa, es la rectoría técnica. ¿Y en qué se va a transformar la rectoría técnica? Creo yo que ahí va a ser muy importante en la conversación respecto de las competencias de los sectoriales. ¿Ah? Porque hay muchas veces, y en eso, bueno, no sé si hay muchas veces, pero hay casos importantes en que hemos visto que los sectoriales pueden hacer pronunciamientos, y sobre todo estoy pensando, y ahora sí que me va a llegar reto, pienso yo, en biodiversidad. Vamos a tener hoy día, o sea, el día de mañana, un servicio de diversidad y áreas protegidas que va a tener que pronunciarse sobre sus competencias y no va a ser hoy día el Servicio de Medio Ambiente, en términos de lo que es la biodiversidad y áreas protegidas. Creo que hay mejoras que se van a ir haciendo y creo que esa rectoría técnica le va a ir permitiendo de alguna u otra forma decirle al sectorial, mire, sobre esto tiene que pronunciar. Ahora, yo creo que es muy relevante que no se entienda la rectoría técnica como un poder de veto del Servicio de Evaluación Ambiental respecto de los sectoriales. O sea, lo que se pronuncie en los sectoriales respecto de sus competencias tiene que ser quizás eh, preguntado nuevamente por el servicio cuando no se entienda. Yo creo que muchas veces que el titular no entiende necesariamente lo que le está pidiendo el sectorial, y ahí la rectoría técnica y la intermediación del SEA es muy importante, y como muy bien señalaba Robert, yo creo que la uniformidad de criterio, pese a las resistencias que se han dado respecto de las guías, y hay un artículo también en este proyecto importante de cómo se tienen que dictar esas guías y cómo tienen que ser sometidas a participación, y tienen que recibirse con las observaciones antes de su dictación y de su entrada en vigencia. Creo que las guías han cumplido un rol súper relevante en uniformar criterios. Y claro, significa muchas veces también aplicación o sea, fueron tan complejas su implementación como toda esta uniformidad de criterios que se tuvo que dictar un instructivo para decir, oye, el proyecto que se está evaluando y está terminando su evaluación, no corre la guía. O sea, yo creo que ahí hay ajustes que hacer, pero creo que las guías son un gran instrumento para uniformar criterios. Eso. Gracias, Jimena. Ricardo. Gracias. Un poquito complementando quizás lo que se ha dicho ya. A ver, uno, yo creo que la pregunta específica era la relación del titular con los organismos sectoriales, ¿no es cierto? Yo no solamente creo que es un tema con los organismos sectoriales, sino que con el mismo SEA. Yo creo que uno de los grandes aciertos de la ley de la Super fue incluir la facultad de asistencia al regulado, ¿ya? Y que luego la jurisprudencia de los tribunales lo ha extendido, ¿no es cierto? Porque ya no solamente desde el periodo de la aprobación del PDC, sino que también es durante la ejecución del PDC, con todas las particularidades que podrían ocurrir, ¿no es cierto?, después
de la aprobación del PDC y antes de la ejecución satisfactoria o no del PDC. Entonces, yo creo que es clave. O sea, qué creíble en términos, por ejemplo, de plazo, lo que puede ayudar, ¿no es cierto? Una lógica un poquito más colaborativa del Servicio de Evaluación Ambiental. Algunos la tienen, otros no. Otros se escudan que no hay una facultad legal expresa al respecto, como es el caso de la ley de la SUPE, pero si está la ley de la SUPE, chuta, con mayor razón en temas de evaluación ambiental. Entonces, colocar esa facultad, yo creo que es muy, muy importante. Y que uno no llegue al servicio y que te atiendan como con una cara de póker. ¿Y qué le parece? No sé. Bueno, ya, pero está bien, si esto no va a ser algo dogmático, te fijas, pero queremos saber un poquito el parecer del servicio respecto a esta propuesta de gestión ambiental. Entonces yo creo que ahí hay que avanzar por parte del mismo SEA. Ahí ojalá existiera esta facultad. Y eso incidiría, ojo, mucho en los temas de plazo. Porque, claro, lo de pivote, yo lo entiendo, y Jimena, un poquito la crítica, que no incluye los tiempos, pero que al final esos tiempos tienen que ver con las preguntas que han hecho los servicios. ¿Te fijas? Entonces, que al final, al fondo, tú tienes que suspender un año porque te piden una campaña anual, ¿te fijáis? Por parte del titular. Efectivamente, quien suspende es el titular, no es el SEA. Pero efectivamente tiene que ver con el fondo con la pega de análisis previa que se hizo, dependiendo evidentemente de cada caso. Ahora, yo también supongo que a todas las cuestiones que ayudaría mucho a uniformar, tomo el elemento que decía Jimena, que ya está en la ley del 2010, ¿no es cierto? Lo que decía Rubén respecto a los recursos, que eso también está muy bien, pero también las facultades de rechazo. O sea, si al final, ¿sobre qué tiene que opinar un servicio? Es sobre aquello que pueda llevar al SEA a aprobar o rechazar un proyecto. Entonces, es ese el ámbito en el cual tiene que moverse el servicio. Entonces, si tú, de alguna manera, tú avanzas en el análisis de reglas para la calificación, eso tiene dos consecuencias. Tiene una consecuencia aguas abajo respecto a los pronunciamientos sectoriales y también respecto a las observaciones ciudadanas y también aguas arriba respecto a los recursos administrativos y judiciales. Y especialmente un recurso judicial más planteado desde la lógica de la ilegalidad, más que de un recurso de reposición o eventualmente un jerárquico. Entonces, ese tema yo lo creo que es fundamental, cosa de rechazo, y también vinculándolo quizás a temas del IRE. Es decir, cuando se planteó, y eso está en la ley del 2010 y luego en el DS40, un poquito el forzar al titular a que presente la mayor cantidad de información posible al principio. Y esa es la lógica del IRE. ¿Ah? Entonces uno dice, ok, ¿tú cómo mejoras los plazos? Bueno, ahí está, te fijas, y efectivamente mejoraron los plazos. Cuando tú redujiste, ¿no es cierto?, a 2 hectáreas y eventualmente una extraordinaria, ¿no es cierto? Bueno, hubo una reducción real de plazos, todo se aprieta, te fijas, y el mismo SEA se pone más exigente. Entonces, si tú incorporas esta lógica de que o sea, que tú pierdes la posibilidad de rechazar un proyecto por falta de información, si se te pasa el tiempo del IRE, bueno, claro, el IRE va a ser mucho más utilizado, muy probablemente, ¿no es cierto? Los proyectos van a ser mejor preparados, ¿no es cierto? Pero efectivamente, una vez transcurridos los 40 días o 30 días, en el caso de las días, ¿no es cierto? Bueno, de alguna manera debieran agilizarse bastante los plazos y que no existiera esa incertidumbre respecto a que te rechazaran al fondo por una falta de información. Eso. Muchas gracias, Ricardo. Hay una pregunta para la profesora Jiménez Unza. Dice, considerando el proyecto Dominga, que finalmente nos revela que cuando hay una calificación ambiental, se litiga, el Tribunal Ambiental lo vuelve a llevar a la administración, se litiga de nuevo. El proyecto se hace cargo de esta bicicleta si se requiere una norma de clausura y cómo debiese ser esta norma de clausura en la evaluación ambiental. Voy a tomar un tema de lo que dijo Ricardo, que creo que no lo mencionamos ninguno de los tres. Yo estoy de acuerdo en que el análisis de los plazos de suspensión de los titulares muchas veces tiene que ver con los pronunciamientos de los OECA. Pero creo que ahí hay que hacer una distinción de nuevo, tampoco de 90-10 o no, diría 50-50. Hay proyectos que no vienen con buenas consultoras y en la oportunidad de este proyecto había de hacer un registro de consultores obligatorio que tuviera puntaje y que le permitiera al titular también poder saber a quién contratar. Porque cuando te piden una campaña también hay que preguntarse, pucha, ¿por qué no previó el consultor de que me iban a pedir una campaña para esto? Entonces creo que ahí hay responsabilidades compartidas de los servicios, pero también de los titulares. Y respecto a Dominga, no me voy a pronunciar porque los voy a dejar con la idea de que tienen que escuchar a la profesora Paulina Riquelme y a la profesora Pilar Moraga el jueves voy a pasar el dato en el webinar del CDA,
Pero sí me voy a referir a que este proyecto no aborda algo que es muy sustantivo y que es el sistema recursivo. ¿Ah? El sistema recursivo no solo para efectos de una resolución de calificación ambiental, sino un sistema recursivo también para lo que tienen que ver con las reclamaciones de la Superintendencia del Medio Ambiente, el sistema recursivo para las leyes especiales que no previeron la casación, como es el caso Humedales, donde tenemos las quejas. O sea, no se hace cargo, y por eso es que yo insisto en que las preguntas que dieron origen quizás a este proyecto no son las que realmente necesitaba, como dijo muy bien Ricardo, el derecho ambiental. ¿Ah? ¿De qué se tiene que ocupar el derecho ambiental? Probablemente se tiene que ocupar de la indefensión en la que hoy día están quedando no solo los que se les rechazan los programas de cumplimiento, se les aprueban los programas de cumplimiento, no solo cuando hay un retrotraimiento del procedimiento donde se declaran inadmisibles las casaciones, etcétera, etcétera. Entonces, si usted me pregunta si resuelve, si no va a haber otro domingo el día de mañana con la aprobación del proyecto, la respuesta lamentablemente es decirle sí, podría haber otro domingo el día de mañana. El siguiente pregunta es para los tres y es súper simple. Dice, ¿están de acuerdo con que las pertinencias sean vinculantes o no, considerando las facultades de la superintendencia y el nuevo delito de elusión? Tenemos con Robert. Ya, una pregunta difícil, de una respuesta larga. Voy a tratar de hacerla lo más cortada posible. Eh, a mí me parecía una buena idea las declaraciones juradas. Creo que el informe de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, eh, el informe encargado por el gobierno, por cierto, identificó los permisos que se demoran más en su tramitación. Y la consulta de pertinencia, si bien no es un permiso, la consideró como tal para el análisis. Y sugirió incorporar mecanismos que fueran más flexibles, como por ejemplo una declaración jurada. ¿Qué fue lo que hizo el proyecto de ley? Entonces, el proyecto de ley para los proyectos, para las modificaciones de proyecto, no para los ingresos, modificaciones de proyecto que no constituyan un cambio de consideración, se puede presentar una declaración jurada. Ahora bien, ¿quién hace la determinación si constituye o no constituye un cambio de consideración? El propio titular, con una declaración jurada. Hasta ahí, todo bien. Y esa declaración jurada, por cierto, se puede fiscalizar, la superintendencia, etcétera. El tema es que lo que sí solicitaba el proyecto de ley era además que tuviese un requisito de veracidad y completitud. O sea, si la superintendencia te fiscaliza y estima que tu consulta o tu declaración jurada no fue totalmente verídica o no fue totalmente completa, entonces no sirve como eximente de responsabilidad penal. Actualmente el eximente de responsabilidad penal es la consulta de pertinencia. Entonces, si se va a la consulta de pertinencia y queda la declaración jurada, el proyecto de ley decía, bueno, cumple el mismo propósito siempre y cuando la superintendencia lo califique de esta manera. Pero el problema es que es un control ex post, ¿ya? Y como es un control ex post, los titulares tampoco se van a exponer a eso. O sea, pena privacidad de libertad, ¿cierto? Ante una eventual consideración discrecional de la superintendencia si es que si era completamente suficiente o no. ¿Ya? Se ingresaron algunas indicaciones en ese sentido para tratar de acotar ese margen de discrecionalidad, pero lo cierto es que no terminó convenciendo y por eso se rechazó. Y en su contrapartida se estableció que las consultas de pertinencia iban a ser vinculantes. ¿Ya? Yo, en lo personal, creo que en algunas ocasiones una consulta de pertinencia vinculante podría ser útil. Sin embargo, frente a la falta de declaraciones juradas y dejarlo todo por consulta de pertinencia, me parece que se pierde más que se gana, porque las consultas de pertinencia van a ser una mini evaluación. Así que si hoy día se demoraban 3, 4, 5, 6 meses, se van a demorar un año. O sea, y siempre las consultas de pertinencia hasta el día de hoy tienen como un disclaimer abajo, ¿cierto? Es como esto es en base a la información que ha entregado el propio titular. Entonces eso se va a perder y va a hacer que nos demoremos más. Y la consulta de pertinencia va a adquirir aún más valor cuando creo yo que la gracia es que tenga menos, ¿ya? O sea, que no te lo pidan en todos lados donde tú estás tramitando un proyecto. Y para finalizar, creo sí que sería súper útil volver a un mecanismo que fuese un híbrido, que sí permitiera tener, por ejemplo, declaraciones juradas donde hay las consultas de pertinencia de modificaciones de proyecto, menos del 2% tiene que ingresar. Así que en el SEA se demoran un montón en revisar las consultas de pertinencia y resulta que nunca tienen que entrar los proyectos. Entonces, dejarle esa decisión al titular me parece que está bien, me parece que es adecuado. No siempre puede haber
un pronunciamiento previo de la administración. Eso hace que el Estado sea muy pesado, sea muy lento, se demore demasiado y no ocupemos los recursos de manera eficiente. Entonces, cuando el riesgo es pequeño, tiene sentido diferir un poco esa decisión a un control ex post, a diferencia cuando el riesgo es mayor, que por cierto requiere una protección previa de un bien jurídico. Gracias, Robert. Jimena. Bueno, yo ya dije que no estaba de acuerdo con la idea de la vinculatoriedad de las consultas de pertinencia, pero además yo creo que haber consagrado la consulta de pertinencia en un espacio normativo, que fue lo que ocurrió en la ley de delitos económicos, fue una imprudencia. ¿Ah? Y creo que no estaríamos teniendo este debate si es que no se hubiese convertido en un eximente de responsabilidades. Insisto que el tema sobre la normatividad de las consultas de pertinencia, que no tienen una norma en la 19.300, sino en el reglamento, llegó a tanto que se hizo uso de la facultad de veto de un presidente. Eso no obsta a lo que yo ya he señalado. Yo creo que ahí hay que hacerse cargo de pensar en los proyectos nuevos como un análisis, ¿no es cierto? Pensar en las modificaciones de proyectos como otro análisis. Y creo que, claro, yo no soy partidaria de la declaración jurada que no tenga de alguna otra forma una etapa de revisión por parte de la autoridad. Creo que también los titulares no van a querer tener eso, pero creo que puede haber una revisión distinta a la que se hace en la actualidad. Podría ahí pensarse en terceros, ¿no es cierto?, que pudieran aportar y colaborar en aquello, pero también tener en consideración que los plazos del CEA en las consultas de pertinencia también tienen que ver con el incremento de consultas de pertinencia que muchas veces no tienen ningún asidero y ni en el fondo. Estoy pensando en todas las veces que las municipalidades les piden consultas de pertinencia, que los bancos piden consultas también. En el fondo el sistema le dio un valor a las pertinencias que hoy día hay que hacerse cargo de aquello. Pero con las mismas personas que tienen que evaluar los proyectos, tenemos que hoy día hacerse cargo de 6.000, 9.000 pertinencias. Ahí creo de nuevo y quizás puedo ser más jadera, y en ese sentido le encuentro razón a Ricardo. Este ejecutivo no va con más funcionarios. En los proyectos anteriores tampoco el informe financiero era sustantivo, y yo creo que en un servicio público que tiene que ver estos montos de inversión, uno debería tener a lo mejor gente y la cantidad de gente, a lo menos en términos de números y de recursos tecnológicos, apropiada para hacer frente a su desafío. Piensen solamente ustedes, y me carga hacer esta comparación, pero la gente de la Superintendencia del Medio Ambiente es mejor remunerada que la del Servicio de Evaluación Ambiental, y eso lo conoce Ricardo muy bien cuando estuvo dirigiendo esa institución. Entonces, no, yo creo en el fondo. Cómo funcionaban las grúas de la Por superintendencia del supuesto, SEA. claro. O sea, me parece muy significativo la labor que realiza el funcionario del SEO. No quiero desmerecerlo, pero probablemente necesitan más gente, mejor remuneración, pensando en los montos de inversión que pasan por ahí. ¿Ah? Y creo que esa parte de la discusión, no sé, ni los legisladores ni el Ejecutivo se hace cargo, y por eso me han dicho no solo que son los dolores del derecho ambiental, sino además que me siento huérfana, porque no tengo quien me represente, solo yo misma. Gracias, Jimena. Ricardo. A propósito del tema remuneracional, claro, si se piensa, por ejemplo, que sea el director regional quien le ponga la firma a una RCA, ¿te fijas? Bueno, tú tienes que remunerarlo, de acuerdo a lo que significa esa responsabilidad. Ya, o sea, no es tan básica como eso. Bueno, respecto a las consultas de pertinencia, quizá ustedes no se acuerdan, pero cuando parten las consultas de pertinencia, ni siquiera partían con resolución. Y eso, en el fondo, un dictamen de la Contraloría que obliga a que la consulta de pertinencia se le incorporara a la resolución y que hubiera recurso, un recurso de reposición y un jerárquico. Así no era al principio, porque efectivamente la consulta de pertinencia tiene un inicio como una válvula de escape frente a la inflexibilidad de la RCA, ¿no es cierto? Entonces, es una válvula de escape que es un poquito, que es un monstruito, que se ha ido desarrollando y creciendo en el tiempo, ¿ya? Y luego, claro, se incorpora el DS40. Yo creo que había una necesidad, no que quiera defender o no esa incorporación, pero y luego lo incorpora, como decía la profesora Insunza, en la ley de delitos ambientales.
Y como que ya está creciendo harto el niño, ¿no es cierto? Y de alguna manera como que nos empieza a complicar la vida. ¿Ah? Y es bien enredado. Yo tampoco soy partidario de las consultas de pertinencia vinculantes, pero yo encuentro que es actualmente inevitable. Inevitable. Piensen ustedes incluso respecto al tema del accidente. Chuta, pero un accidente respecto a una situación que eventualmente el Ministerio Público podría discrepar. Sabe que usted la consulta de pertinencia no dijo exactamente en el fondo lo que fue esa situación de ilusión que estoy investigando yo ahora. Entonces, para mí esa consulta de pertinencia, perdón, esa eximente no es suficiente para efectos de funcionar como una eximente. Entonces, el problema es previo. ¿Te fijas? El problema efectivamente es la ilusión. Y no solamente la ilusión, sino que la falta de tipicidad de la ilusión cuando son situaciones de riesgo. Entonces, te lleva de nuevo a un análisis previo, ¿no es cierto?, al tema de riesgo dentro del CIA, el fin del CIA, ¿no es cierto?, incorporando las tipologías de ingreso por riesgo. Entonces, claro, es un tema mucho más complejo, y que tiene que tener una visión mucho más general, y que quizá yo, no estoy, yo quizás no estoy de acuerdo con una actualización cada 5 años de la RCA, pero tú sí tienes que incorporarle flexibilidad de alguna forma. Efectivamente, yo me acuerdo que cuando estábamos en el CEA, nosotros al final sacamos un instructivo que en la práctica fue eliminado después rápidamente con el cambio de gobierno, pero lo que hacía básicamente es decir, si tú presentabas una consulta de pertinencia y el SEA te decía al fondo que tu proyecto no ingresaba al sistema, tú podías llevarlo a la comisión de evaluación para que el órgano que dictó la resolución de calificación ambiental y la medida que tú dijeras, efectivamente, yo quiero llevar adelante esto que consulté a nivel del SEA, porque tú puedes decir, me entregaron una respuesta de consulta de pertinencia y yo esto no lo quiero hacer nunca, nadie me puede obligar. ¿Te fijas? No, yo lo quiero hacer, lo llevo a la comisión de evaluación para que la comisión de evaluación, que fue quien dictó la resolución de calificación ambiental, quien dicta, quien hace deshace, ¿no es cierto? O puede modificar, en este caso, ¿no incorpora aquello que fue, entre comillas, evaluado. En la práctica lo que está ocurriendo, fíjense, es una situación tan increíble como lo que ocurrió con las DIAs cuando se transformaron en EIAs. O sea, estamos haciendo que las consultas de pertinencia, que ni siquiera originalmente tenían una resolución, ahora se transformen en unas verdaderas declaraciones de impacto ambiental. ¿Y por qué una declaración de impacto ambiental? Por ejemplo, lean usted el instructivo de la Ley de Humedales Urbanos del SEA respecto a la susceptibilidad de afectación. ¿Qué tiene que hacer el titular del proyecto? Tiene que descartar el impacto significativo en una consulta de pertinencia. ¿Ya? Eso es lo que te obliga el instructivo del SEA respecto a localización próxima a un humedal y a descartar la susceptibilidad de afectación. Entonces, efectivamente es una especie como de monstruo que se está creando, está creciendo, y que requiere un análisis que va mucho más allá de poner un apellido si es o no vinculante la consulta de pertinencia. Es un análisis mucho más serio y que la razón de fondo, al final, yo creo que tiene que ver con la flexibilidad de la resolución de calificación ambiental. O sea, si uno soluciona ese tema, que yo ya entiendo que ya nadie dice en el fondo que la RCA no es una autorización de funcionamiento, efectivamente es una autorización de funcionamiento, ¿no es cierto? Bajo las lógicas de una autorización de funcionamiento, bueno, tú cómo le logras ir haciendo que esa RCA sea flexible y sea dinámica a la par de la gestión ambiental. Ese yo creo que es el punto. Gracias, Ricardo. Bueno, quedaron muchas preguntas, pero por el tiempo tenemos que cerrar la actividad, así que agradecerles nuevamente su participación, Jimena, Robert, Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias a la Universidad de Finisterre y a todos los que se conectaron, así que les agradecemos esta participación y nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias, que estén Muchas bien. gracias, profesor. Gracias. Que Que estén muy estén muy bien, bien. Chao. Hasta luego. que tengan buen verano, caluroso. Eso.